Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Hemos dicho muchas veces que tenemos que pensar y darnos cuenta que en nuestro país, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en general, actualmente son alrededor de 40 millones. Niños y niñas que viven una serie de cambios, solo cambios sociales, cambios en sus entornos, cambios familiares, sino están en un proceso de, digamos, de evolución propia y que requiere un enorme desafío, o más bien demanda un gran desafío para los entornos más inmediatos. Obviamente sus amigos, sus amigas, sus familias, sus madres, sus escuelas. Y por eso es muy importante que pongamos nuevamente en el centro cómo acompañamos, cómo damos más información para que la infancia se convierta en ese espacio de construcción de identidades, capacidades, un reconocimiento de la enorme alegría que debería ser la vida. Y por eso cuando un amigo querido me presentó un libro de la periodista maestra Celia Gómez Rasmos sobre cómo ayudar a dar elementos para que las familias, los padres, las madres puedan realmente ver un proceso natural, como un proceso que permite tener más dimensiones de la vida. Y por eso muchísimas felicidades por este libro, Celia. Y obviamente la enorme necesidad. Tengo amigos que de inmediato cuando lo vieron dijeron, oye, esto me sirve mucho porque me permite tocar un tema que, como tú sabes, son esos temas que, pese a estar el siglo XXI y las redes, no se habla del cuerpo, no se habla de la sensualidad, no se habla de los cambios hormonales. Parece ser que esperamos que alguna red, Twitter o alguien enfoque ese tema, o la maestra o alguien, claro, pues comente lo que sabemos, lo que tú has estudiado y has puesto. Los niños, las niñas, los adolescentes viven un proceso de cambio biológico, físico, hormonal, que en el caso de ser mujer implica lo que llamamos la menstruación. Por eso te felicito y llévanos este libro porque creo que llena un enorme espacio, pero también fue un enorme desafío hacerlo. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Mario Luis. Quiero contarte que pues, este libro surgió con una pregunta. Si yo había tenido la información completa a tiempo. Y pues no. Entonces comencé a preguntar a mujeres y a hombres, primero a mujeres de diferentes edades, desde niñas, desde los 10 años hasta los 90. El caso de la mujer de 90 años, que nació en una comunidad rural, me dijo que ella no había sido informada en lo absoluto por sus padres, sino que fue una vecina cuando llegó su menstruación que le dijo, pues mira, cortas trapitos, tienes un lienzo grande, lo cortas y lo empiezas a utilizar. Cuando esté sucio, lo lavas sin que nadie se dé cuenta y así. Otra más joven, unos 65 años, dice, cuando a mí me ocurrió, yo pensé que algo se me había roto. Y pues me puse alcohol, algodón y alcohol. Y así casos de muchas, y las más pequeñas, afortunadamente, ya tenían algo de información, sobre todo las que venían de escuelas, las que estaban en escuelas particulares. No me quedé ahí, quise preguntar a los varones cuál había sido su primer contacto con la menstruación. En la secundaria me dijeron que antes no había clases de sexología, de diferentes también lugares de la República, fue a quienes pregunté, y de diferentes edades. No sabían, pues no había clases de sexología hasta la prepa, alguno hasta que tuvo una pareja y tuvo un cólico, y hasta entonces se enteraron de algo de la menstruación. Uno incluso, de repente le hice la pregunta, bueno, ¿y cuál fue tu primer contacto con la menstruación? Y me dijo, con la mano. ¿Cómo con la mano? Y a la mitad de la entrevista eran solo 3 preguntas. Dijo, perdóname, estaba pensando en la masturbación. Me dice, pero acabo de caer en cuenta que es muy difícil salirnos de nuestro lugar. Entonces, creo que es muy pertinente que se haga un libro como estos y en donde participemos mujeres y hombres. Entonces, bueno, lo que sabemos, o por lo menos yo intuía, y tú estudiaste, es de que son esos temas que no se tocan y alguien que no exactamente lo más adecuado da una explicación
que puede ser muy funcional operativa, pero que no logra dar cuenta de la complejidad, porque no solo es, digamos, el proceso mismo, sino es toda transformación psicosocial que genera y que hace, que me puedo imaginar, digo, la verdad nunca lo había pensado, pero una niña que se enfrenta en el lugar menos pensado, ¿no? O sea, en el patio de la escuela, etcétera, y no tiene nada, debe ser de un temor, miedo, susto. No me puedo imaginar si en la escuela pública nadie lo comentó y de pronto se enfrenta a ese momento tan personal, tan privado, sin nada, ha de generar un proceso muy difícil de entendimiento. Claro. Más allá del proceso, digamos, evitar que se note, creo que sería la primera respuesta, evitar que alguien se dé cuenta, pero después lidiar con lo que sabemos genera cambios emocionales muy fuertes. Así es, se magnifica, en la infancia se magnifican los hechos. Entonces, si no tienes la información, y bueno, hace un momento te comentaba, hace un siglo las niñas y mujeres menstruaban entre los 12 y los 15 años. No se tiene la certeza de por qué, pero en mucho es lo dicen las investigaciones, debe de ser los pesticidas, la industrialización, la alimentación. Lo que ha hecho que se reduzca durante la última centuria el tiempo en que se menstrua. Hay niñas que a los 10 años están menstruando, hay niñas que a los 9, y si no cuentan con la información a tiempo, las estamos asustando. Y si tenemos la información, ¿por qué no brindársela? Yo sé que en la mayoría se ha dejado a la escuela esa labor. Sin embargo, creo que en la escuela, como me lo dijo uno de los varones a los que entrevisté, fue el único que me lo dijo, dice, en la escuela es más formal y como apartado, porque es educativo. Dice, en cambio en la casa, y puede ser el varón o la mujer la que explique, debe de ser más de acompañamiento, que es justo lo que decías, y más cariñoso y más afectivo. Y eso es lo que necesitamos. Más comprensivo, más cercano. Y en esa parte, pensaba ahorita, parte de esta reticencia de no hablar del tema, yo creo que es porque para los padres abre una enorme reflexión o preocupación, la sexualidad. Claro. O sea, abre todo lo que puede implicar un embarazo no deseado, ¿no? Y una serie de procesos que dentro de ciertas morales se pueden asumir que no son las convenientes. Entonces, yo creo que esa reticencia a tocar el tema tiene que ver con un tema mayor, el no comprender y confrontar que los seres humanos somos seres humanos no solo de alma y mente, sino somos seres humanos de alma, mente, piel, que tenemos una sensualidad o sexualidad más bien, que debemos comprender, aceptar y vivir con intensidad. Y en ese sentido, ahora platícame, una vez que diagnosticaste que había necesidad, sí, pues está algo que está en el libro, ¿cómo abordarlo? O sea, ¿a quién está dirigido este libro? Está dirigido a niñas y niños de 8 años en adelante y aliado de papás, mamás, educadores, porque es un libro que si tú lees a los 8 años, además que está divinamente ilustrado, si tú a los 8 años lo lees, pues sería bueno que un adulto te acompañara porque pero es sí hay certeza de que un niño que se lo encuentra, sí. Niña, no me puedo imaginar dónde se lo puede encontrar un libro de eso, pero bueno, se lo encuentra, si lo abre, tendrá la posibilidad de irlo hojeando y de alguna manera interiorizando los consejos, las orientaciones. Claro que sí, porque me asesoré con pedagogos, con educadoras, con ginecólogas, con gente experta, además de revisar tesis de psicología, de medicina y pues hablar con mucha gente también en el ámbito académico para que pudiera hacerse. Y mi hermana, que es educadora, es doctora en educación preescolar, me ayudó, por ejemplo, con revisar el tamaño de la letra, con verificar con un pequeño grupo de apoyo para que vieran si lo entendían, si era comprensible. Ella me dijo, yo no tengo hijos, entonces, por ejemplo, ¿a qué edad pueden leer los números romanos?
a los 8 años pueden leer perfectamente los números romanos. Entonces, hicimos algo que fuera sencillo, y además me asesoré de un grupo primario, porque es un libro independiente, con una editora que tiene mucho trabajo en la edición, con un diseñador también, y al final se unió Isidro R. Esquivel, que tiene mucho trabajo infantil y juvenil, y pues es un gran ilustrador. Ajá. Déjame ir un corte y regresamos para que nos lleves parte por parte, o sea, cómo está contenido, pero sin duda también déjame reconocer, está la mano de la escritora, o sea, está escrito de una manera que permite verlo y leerlo, aprender y usarlo. Ahorita nos platicas qué tiene sus contenidos, cómo está pensado para que oriente, ayude tanto a las niñas, pero también a los tutores, padres de familia, que puedan acompañar con mayor capacidad una fase que debe ser una fase de encuentro, pero también reconocimiento y también de alegría. Vamos a un corte. Estamos aquí en México Social hablando de un tema que hoy es central para un niño, una niña. Digo un niño porque finalmente una hermana o alguien conocido sabe, y ojalá también pudiera comprender que estos procesos de la evolución, digamos, natural del cuerpo, su evolución hormonal, es algo parte de la vida. Todos seguimos cambiando y modificando, y todos nacemos, desarrollamos, crecemos y envejecemos, y debemos tener la enorme capacidad de comprender esos cambios. Qué mejor si es acompañado y con orientación. Por eso el libro con M de menstruación enfrenta un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Platícanos, porque el libro está construido para que una niña, preferentemente, lo lea, y hay un personaje, Briona. Así es. Briona, que parece ser que es la que nos lleva. Entonces, llévanos a través del libro. ¿Cómo está construido? ¿Cómo surge Briona? ¿Y cuáles son las fases y las etapas? Y obviamente esta primera, la caja y el cofre, que es la primera, digamos, segmento del libro, antes de introducir la primera vez, y bueno, preguntas que todos nos hacemos cuando este tema es solo para niñas o es para niños, ¿no? Llévanos a través de tu libro. Claro que sí. Briona es una niña traviesa de 8 años, preocupada porque está pensando que le puede salir barba o bigote como a su bisabuela, porque vio una foto de ella muy ancianita que tenía como barbitas y bigotitos, cosa que no le genera problema. Le agradaría que así fuera. Estaba en eso cuando una prima suya, Úrsula, le dice que va a llegar su menstruación, que va a ser cada mes, es sangre que baja por su vagina, y como no le entiende bien, va con sus papás a preguntarles. Sus papás, al verla tan pequeña, pues 8 años tiene, se quedan viendo uno al otro y reflexionan y dicen, creo que es tiempo. Y de parte de la familia del papá, había una caja cofre mágica que se le entregaba a la niña que ya iba a tener su menarca o que necesitaba información al respecto. Le entregan esta caja cofre mágica con la que va a poder viajar en el tiempo a través de la historia, las culturas y las creencias religiosas, médicas y científicas de las diferentes épocas, e incluso los tropezones hasta nuestros días. Y es así como Briona viaja con esta caja cofre mágica y aprende todo sobre la menstruación para perderle el miedo. A los 12 años, cuando llega su menarca, ella, sabiendo que fue privilegiada por saber, escribió un libro para que todas las niñas y los niños puedan, de una manera solidaria por parte de Briona, puedan saber y no le tengan miedo a la menstruación ni a sus cambios hormonales. Porque así como se habla de los cambios hormonales de las niñas, también se habla de cambios hormonales de los niños. Y es la caja cofre, una voz amable que va llevando a Briona a viajar por las diferentes culturas, hablándole de los aditamentos que existen, que han existido a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, que se usaban papiros en la Grecia antigua, que después que en Egipto se usaba una varita con lino enrollado, y cómo fueron surgiendo hasta los aditamentos hasta nuestra época.
y qué usaban las mujeres y qué información tenía de diferentes latitudes. Mientras nosotros, tú y yo, estamos platicando, por ejemplo, según información del Banco Interamericano de Desarrollo, son 300,000 mujeres y niñas que están menstruando en este instante. Entonces, no es algo que deban de vivir en soledad. Y yo dije, bueno, para que niñas y niños se hermanen y se unan en sus procesos, debemos hablar de niñas y niños. Y entonces dije, bueno, así como las niñas menstruan, los niños también escurren, dice mi personaje, dice Briona a los 8 años, ¿no? Los niños tienen sueños húmedos. Y en el siglo XVIII, por ejemplo, los sueños húmedos fueron satanizados en algunas culturas y les inyectaban nitrato de plata como con un cautín por el meato, y pues les generaban verdaderos problemas. Entonces dije, pues ha habido atrocidades para niñas y para niños, y bueno, pues que después hemos crecido y hemos sido adultos, y creo que eso podemos combatirlo, y es tiempo de decir, como dice aquí al final del libro, aquí no hay final sino principio, y podemos conocer nuestro cuerpo. Las niñas pueden conocer el cuerpo de las niñas y conocer también los cambios de los niños, y al revés, los niños conocer los suyos propios y conocer los cambios de las niñas, para que así se quiten morbos, mitos, ideas erróneas, porque pues al principio, por ejemplo, y es solo una idea, digo, la sangre, cuando se vivía en la Edad de Piedra, las mujeres no iban a casar con los varones porque tal vez estaban en su ciclo menstrual, y las fieras tienen un olfato muy fino. Entonces, de eso pudo haber sido que se volviera discreto, de eso un secreto, y al final acabara siendo impuro para muchas culturas. Y pues bueno, lo vemos en que ya a las niñas ahora ya no les pasa, pero cuando yo menstrué, iba a una farmacia y me decían, no, pues no, me envolvían en papel periódico las toallas sanitarias y después en una bolsa negra, como si fuera algo ominoso. Entonces creo que es algo tan natural y que podemos irlo avanzando, y si no saben cómo hablar sobre la menstruación y los cambios hormonales con sus niñas y con sus niños, pues para eso es este libro, justamente para hacerlo con compañía. Porque no sé si compartes mi opinión de que sigue habiendo muchos prejuicios sobre la menstruación. Desde luego. Y obviamente en este país tan desigual, tan heterogéneo, una comunidad, déjame hablar, una localidad de menos de 500 habitantes, una localidad indígena, una localidad donde no se habla español, tiene muchas significaciones. Entonces, pese al siglo XXI, el prejuicio y la soledad y el abandono que viven los niños y niñas porque sus padres migran o trabajan, debe ser enorme. Sí. Y tengo la percepción, no sé si sea real, que las escuelas públicas no sé hasta dónde tienen el tiempo, el cuidado, porque bueno, finalmente está el tema de la enorme densidad de estos salones. Entonces, más pertinente, sobre todo, déjame irme al extremo, una localidad de menos de 100 habitantes, que no hay español, no creo que tengan esta información. Más allá de lo que se ha hecho, de que se ha quitado el impuesto a ciertos productos, pero tengo la impresión que sigue habiendo un enorme por juicio eso, negativo. En 2013, la organización alemana Wash United comenzó tratando de imponer con una campaña Menstravaganza, el Día de la Higiene Menstrual. Después se unió la ONU y se unieron organismos internacionales de Europa y de toda América. Y a partir de ahí se comenzó a trabajar sobre temas menstruales en diferentes ámbitos. Sin embargo, de eso son 11 años, no ha sido suficiente, y tal vez cada vez podemos hablar más de menstruación, pero sigue sin llegar a las personas, a todas las personas que lo necesitan, a las personas adecuadas. Lo primero que hay que hacer es dotarlos de información y hacerles sentir que nada es impuro y que es parte de del desarrollo humano,
que niñas y niños deben de conocer sus cuerpos, que los papás no deben de tener miedo de dar explicaciones sobre el organismo y la propia sexualidad, como bien lo decías, es algo aterrador. El Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, tenía hace unos años la idea de que quería combatir el embarazo infantil entre los 15 y los 17. Ahora es entre los 12 y los 14. Sí, sí. Digo, creo que en muchos casos, con información, podríamos empezar a abatirlos. Pues no dejo de lado que también hay casos terribles como la violación, etcétera. Pues digo, para personas entre 12 y 14 años debe de ser así, pero si tenemos la información a tiempo, tendremos más posibilidades de ayudarnos. En ese sentido, ¿cómo una gente que nos vea o conoce, cómo puede tener acceso a este material? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo se puede preguntar? Claro. Pues mira, Mario Luis, es un libro independiente. Hicimos una página web que se llama conmdemenstruación.com. Ahí tenemos las librerías en las que está. O sea, alguien se mete y dice, eso se puede... Y esas librerías... Ahí se puede conseguir. ¿Son librerías en la Ciudad de México? ¿Son librerías en el país? Ajá. Hay librerías en la Ciudad de México, estamos también en Guadalajara, estamos en Morelia, estamos en Querétaro, acaba de llegar a Coahuila, Oaxaca, Jalapa, y tenemos 2 tiendas de librerías 100% virtuales, que es Cadabra and Books, que entrega a toda la República, y también está Libronautas, que es una librería virtual especializada en libros infantiles. Así que se puede encontrar, tenemos página de Facebook, tenemos cuenta de Instagram y subimos pequeños videos informativos sobre la menstruación y sobre los personajes, sobre la caja cofre que se llama Talismán, justamente porque pues la información sobre la menstruación debe de ser un talismán para que todos salgamos adelante. Pues Celia, muchísimas gracias por estar aquí, felicidades por el libro, ya saben dónde lo pueden conseguir, sin duda muchas familias, muchos tutores o digamos quien tiene la tutela, pues tienen ahora posibilidad de tener una información para acompañar, porque nuevamente no solo es información, es acompañar y enfrentar prejuicios, desinformación, y también una realidad de que seguimos siendo una sociedad que no logra hablar con naturalidad y con un enfoque de derechos y de respeto sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre los cambios hormonales. Seguimos dentro de todo con enormes prejuicios. Celia, muchas gracias por estar en el programa, felicidades por el libro. Muchísimas gracias, encantada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.